¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y bueno, quiero platicarles una experiencia que tuve la semana pasada, porque tuve la oportunidad de ir a un congreso dedicado justamente a la divulgación de la ciencia, el 18º Congreso de la Red Latinoamericana, perdón, y del Caribe de Popularización de la Ciencia, la llamada Red POP. Esta red POP se formó en 1990 y ha estado generando estos congresos y diversas actividades y proyectos para fomentar la divulgación científica, la cultura científica, la popularización de la ciencia, la democratización y la apropiación social de la ciencia en los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y este año tocó el congreso en la hermosísima ciudad de Río de Janeiro, que yo no conocía, en Brasil. Y bueno, quería platicarles un poquito de qué se trató este congreso, porque me parece que es interesante ver cómo la ciencia no es nada más hablar de los desarrollos, de los inventos, de los descubrimientos, de los cohetes espaciales, las vacunas, las epidemias, sino también las nuevas fronteras que está explorando la comunicación pública de la ciencia o la divulgación científica. De hecho, el lema del Congreso en esta 18ª edición fue Voces diversas, diálogo entre saberes e inclusión en la popularización de la ciencia. Y este diálogo de saberes y esta inclusión tiene que ver, por un lado, con los diversos pueblos latinoamericanos, incluyendo los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los saberes de esos pueblos, la diversidad cultural de Latinoamérica y también la inclusión de comunidades minoritarias, de pueblos rurales, de pueblos indígenas, de poblaciones como la LGBT, de las mujeres desde el punto de vista feminista, de las personas con discapacidades diversas, en fin, esa fue la temática del Congreso este año y les voy a platicar un poquito las cosas que pudimos ver, los que tuvimos la suerte de asistir. Había, por ejemplo, especialistas, bueno, estuvieron más o menos unas 500 ponencias, hubo la cantidad de personas, rompió récord, fueron aproximadamente 600 o 700 asistentes ahí en Brasil, muchos del propio Brasil, que es un país enorme, como ustedes saben, pero también vinieron de países como México, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Costa Rica, bueno, Guatemala, no tengo la lista completa, pero prácticamente de la gran mayoría de los países. Hubo algunas ausencias notables como Nicaragua y Venezuela, pero hubo una gran diversidad. Y entre los temas que se trataron, por ejemplo, estuvieron como desarrollar nuevas formas de hacer exposiciones en los museos y centros interactivos de ciencia, por ejemplo, en modalidades novedosas como las salas de escape, ¿no? Estos cuartos en los que se mete uno y tiene que resolver ciertos acertijos para poder salir del cuarto, que se han puesto un poco de moda, pero hacerlo con temas de ciencia. Una que me conmovió mucho fue una exposición en Colombia, porque en Colombia están recibiendo muchos inmigrantes que vienen de Venezuela, huyendo de la dictadura de Maduro y de la pobreza y la crisis que están teniendo en Venezuela. Y en el Museo Maloca de Colombia hicieron una exposición dedicada precisamente a los inmigrantes venezolanos para que tanto los colombianos pudieran entender el fenómeno de la migración en todas sus dimensiones y poder entender lo que estaba pasando y poder ver con otros ojos a esos inmigrantes que están llegando a su país, pero también para que los inmigrantes venezolanos entendieran un poco su propia situación y pudieran adecuarse más a ese país que los estaba recibiendo. Esa a mí me conmovió en especial, pero se trataron temas como las fake news, las falsas noticias,
la ciencia recreativa, el uso de las imágenes, la relación entre la ciencia y el arte en la comunicación de la ciencia. Hubo una serie de mini cursos en los primeros días sobre cómo escribir de ciencia, cómo hacer talleres de ciencia recreativa. Hubo una serie de paneles y mesas redondas donde se habló, por ejemplo, del diálogo con la ciudadanía, es decir, los comunicadores de la ciencia, ya no nada más hablando desde nuestro discurso de la ciencia para que la gente sepa de ciencia, sino también dialogando con los ciudadanos, con el pueblo o con los pueblos y con las diversas comunidades para tomar en cuenta lo que ellos saben y sus propios intereses y armar más que una especie de transmisión de conocimientos, un diálogo de saberes. Eh, Hubo mesas dedicadas la temática feminista, a la desinformación, a la inclusión, como les decía, al medio ambiente, por supuesto, que es uno de los temas prioritarios. Hubo una muy interesante dedicado al género y la interseccionalidad, que es este fenómeno en el que una persona, por ejemplo, una mujer que de por sí ya pertenece a un grupo que sufre discriminación, puede además pertenecer a otros grupos que también son discriminados. Por ejemplo, puede ser una mujer eh, vieja y de un pueblo indígena y pobre, y entonces sufre discriminación de 4 maneras distintas. Esta multifactorialidad es lo que se conoce como interseccionalidad. Hubo talleres dedicados a la comunicación de la ciencia como campo profesional, porque también los divulgadores de la ciencia de todos los países queremos seguir aprendiendo de nosotros mismos y de otros para ir perfeccionando, mejorando e innovando en nuestra labor y bueno, ir desarrollando nuevos productos. Hubo una mesa muy interesante de un proyecto multinacional desarrollado por la Red Pop, en el que se investigó cómo se divulgó la información respecto a la pandemia de COVID-19 eh, en diversos países, incluyendo México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Panamá, y se hizo una comparativa de esa comunicación de la ciencia, tanto desde los medios de comunicación como desde los gobiernos gubernamental, y cómo filtró hacia la población para saber, para reconocer aciertos y errores y poder hacerlo mejor en futuras ocasiones. Incluso los gobiernos podrán aprender de este estudio. Entonces, bueno, quería mostrarles un poquito cómo la comunicación de la ciencia, esta actividad tan importante, que incluye, por supuesto, al periodismo científico, a la divulgación científica, a los museos, a los cursos, a las conferencias, a las publicaciones como libros y revistas, que también las hubo, cómo esta actividad tiene su lado académico y su lado de cooperación y aprendizaje internacional. Existe este congreso de la Red Pop que es latinoamericano, hay congresos de museos y hay una red también global, ¿no? Mundial, que se llama la red PCST, Public Communication of Science and Technology, que también hace congresos casi cada 2 años, aunque se interrumpió ahora con la pandemia. Así que, pues eso es lo que les quería platicar, que la comunicación de la ciencia es una actividad multidisciplinaria, multinacional, y que existe una comunidad de profesionales dedicados a ella. En México hay una gran comunidad con muchos focos en diversos estados. En la UNAM en particular, la Dirección General de Comunicación de la Ciencia se dedica a eso. Así que, pues eso fue lo que tuve la oportunidad de experimentar y seguiremos aquí aplicando lo aprendido para hacer mayor y mejor comunicación de la ciencia para ustedes. Soy Martín Bonfil de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.